que nos escuchan. Bueno, ¿Se ahí escucha bien? ya nos están escribiendo en el chat. Bueno, me presento. Mi nombre es Betiana Weber. Soy encargada del área de marketing de Finder Argentina y le damos la bienvenida a todos. Vemos que siguen ingresando a la sala, así que esperamos acá unos minutitos para comenzar. Y les agradecemos también el tiempo y el interés para participar de esta charla, de este webinar, que son las claves de la eficiencia energética. Le doy espacio ahora a Nicole, que también nos acompaña. Gracias, Betiana. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Nicole Kienbich, soy la responsable de comunicación de Dynamic Energy. Somos una empresa de soluciones energéticas y como decía Betiana, la idea de este webinar es que ustedes puedan conocer un poco las claves de la auditoría de eficiencia energética para edificios y los productos Finder que justamente calzan a la perfección con esta auditoría y estos tips de los cuales va a hablar Santiago. Les voy a pedir, antes de empezar, ya que estamos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren saber algo sobre lo que esté hablando Santiago o Jonathan, que por favor lo manden en el chat, así lo podemos ir respondiendo y vamos licuando dudas y no nos pisamos con los micrófonos y mientras vamos hablando. Veo que ya somos 40. No sé si quieren esperar un ratito más o si quieren empezar un poco, Santi, quizás contando un poco más sobre Dynamic, sobre lo que hacemos, sobre los trabajos que realizamos, nuestros servicios. Nos pueden ir comentando también en el chat desde dónde nos están viendo. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, cuando les parezca, podemos dar arranque a la presentación. Sí, de antemano, si puedes ir colocándola en pantalla, está perfecto y ahí vamos dando tiempo a que todas las personas que se van conectando nos alegra sentir contacto de gente que hasta desde Chile, Concepción de Chile, están conectados, de Río Negro, Corrientes, de distintas partes del país han hecho voz a la convocatoria que Dynamic Energy y Finder Argentina han hecho, así que súper agradecido. Desde Santa Fe, Salta, nos agrada muchísimo el que se conecten de distintas partes a simplemente escucharnos un ratito y aprender, que es lo que de alguna forma nos convoca el día de hoy y distintas soluciones a instaladores, arquitectos y personas que se están dedicando a este rubro del control de la energía, el poderlo llegar a conocer tantas soluciones que podemos llegar a ofrecer. Bien. Bueno, chicas, no sé si podemos ir arrancando con calma. Importante a todas las personas que están conectadas, tengan en cuenta que esto va a estar grabado, que va después a estar publicado en las redes de Finder Argentina y de Dynamic de su parte, para después poderlo ver en cualquier detalle. Así que cualquier persona que si a lo largo de la charla se tiene que retirar, tenga en cuenta que, bueno, después va a quedar grabado el archivo y se le va a poder llegar a hacer el acceso. Bien. Bueno, Santi, si quieres, vamos comentando, así vamos entendiendo y qué es a las personas, al público asistente, qué es Dynamic Energy y, bueno, las distintas soluciones que ustedes le ofrecen al mercado a nivel nacional como empresa. Dale, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por su participación. Hoy nos trae acá hablar un poco de auditorías de eficiencia energética. Pero primero, como dice Jonathan, les voy a contar un poquito qué hacemos en Dynamic. Mi nombre es Santiago Musante, formo parte del equipo de ingeniería de Dynamic, que se separa en tres grandes rubros. Tenemos lo que es obras, que es ingeniería y proyecto. Nos dedicamos a todo lo que es montajes electromecánicos de media y de baja tensión. Hacemos que es sistemas de fuerza motriz, sistemas de iluminación. Y dentro del área de ingeniería también lo que es energías renovables, nos dedicamos a proyectos fotovoltaicos y proyectos termosolares. Por otro lado, tenemos todo el área de servicios, le brindamos muchísimos servicios a la industria, como son el mantenimiento de transformadores, servicios de puesta a tierra, tenemos servicios para tableros, como son estudios de arco eléctrico, estudios de termografía, disyuntores diferenciales.
Y por otro lado, otra área que tenemos, la de consultoría energética. Hacemos consultoría en el suministro de luz y de electricidad, y un poco lo que nos trae acá hoy, que es consultoría en eficiencia energética. Así que eso es, a modo global, todo lo que hacemos, todo lo que está involucrado con ingeniería eléctrica y electromecánica, en Dynamic lo hacemos. Así Santi, que, bueno, sí. Santi, antes de que sigas, te pido si puedes ocultar la barra de abajo, así pueden ver bien la presentación. Ah, bien. Ahí. Perfecto, ahí Perfecto, está. gracias. Bueno, ¿quieren que demos arranque? No sé ustedes cómo ven la sala. Bien, creo que hasta ahora tenemos 47 personas conectadas que de varias partes nos están comentando. Por ahí el último que nos escribió fue Claudio de Cencosud, así que tenemos empresas también invitadas que están dando referencia a la parte de mantenimiento. Y lo más importante de esto que explicó Santi como Dynamic Energy como empresa es que aplica distintas y ataca distintas acciones en la búsqueda y en la implementación de la eficiencia energética en los distintos niveles de una obra o de un rubro de una empresa. Así que es como un Exactamente. multiempresa que presta muchas funciones al beneficio de la integración. Así que eso es lo que de alguna Tal cual, forma representa la empresa. como lo dice ahí, soluciones energéticas, a eso nos dedicamos de todo tipo. Así que, bueno, comienzo Excelente. nomás. Entonces hoy lo que nos trae hoy es hablar un poquito de auditorías de eficiencia energética. Nos vamos a centrar hoy, a modo de ejemplo, son auditorías en edificios, como pueden ser edificios de oficinas o edificios comerciales, pero todo lo que vamos a charlar aplica de igual manera a industrias, cualquier tipo de industria o cualquier tipo de construcción que queramos abordar. Entonces, en primera instancia, bueno, ¿qué es una auditoría de eficiencia energética? Lo que conocemos como auditoría o evaluación de eficiencia energética es un estudio profundo sobre el consumo energético, ya sea cuantitativo y cualitativo, de los sistemas de un edificio que afectan este consumo. Entonces, a grandes rasgos, una auditoría o evaluación consta de, primero, un diagnóstico. Este diagnóstico es importante porque nos va a dar a conocer cómo se encuentra operando y funcionando energéticamente nuestro edificio. Y a partir de este diagnóstico inicial, la segunda parte son las oportunidades de mejora que se desprenden del diagnóstico y que son medidas de eficiencia energética que vamos a aplicar particulares para cada edificio. El objetivo final de una auditoría, de una evaluación de este tipo, siempre es el uso inteligente del recurso. Lo que siempre perseguimos es lograr usar el recurso de la mejor manera posible. Entonces, bueno, ¿por qué es importante una auditoría de este tipo? Ahí a modo de color, hay una imagen ahí con el pie, como dice. Los edificios muchas veces no trabajan o no son operados como fueron pensados en un momento que iban a operar. Entonces, volviendo un poco a lo que dije recién, lo primero es darnos cuenta de cómo estamos operando nuestro edificio, cómo son nuestros humos, cómo son nuestros sistemas, cómo están funcionando. A partir de eso, la aplicación de las medidas de eficiencia energética que se desprenden de una auditoría nos van a permitir conseguir un ahorro energético y una baja en las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Y este ahorro energético obviamente trae aparejado un ahorro económico. Entonces, esto es muy importante y es uno de los puntos claves de la auditoría. Pero por sobre todo, lo importante de una auditoría es que nos va a dar un autoconocimiento de cómo están funcionando los sistemas energéticos de nuestro edificio y cómo funciona nuestro edificio como un todo. Y este es el primer paso para poder avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y de eficiencia que busquemos como empresa. Ahora les voy a contar un poquito cuáles son a grandes rasgos los pasos que se llevan a cabo cuando hacemos una auditoría de este estilo. Lo primero que hacemos es lo que se llama análisis energético preliminar. Esta primera etapa lo que buscamos es conseguir toda la información posible sobre los sistemas energéticos del edificio. Para esto, directamente le pedimos al cliente nos mande planos constructivos, unifilares, listados de equipos, características de los sistemas, y lo que es muy importante, le pedimos que nos dé los consumos energéticos de electricidad y de gas. Esto nos lo puede pasar simplemente con las facturas de electricidad y con las facturas de gas. Lo que buscamos y lo que es muy importante es
como mínimo contar con 12 meses consecutivos de facturas para nosotros poder hacer un análisis que no dependa de la estacionalidad en cuanto al consumo energético. Es decir, poder ver a lo largo de todo el año y en las distintas estaciones cómo se comporta el edificio. Como segunda etapa, lo que hacemos es la visita o visitas al edificio de acuerdo a la magnitud de la industria. Acá es importante ir a fondo, recorrer todo el edificio. ¿Para qué? Para poder, con toda la información que ya tenemos en la cara, que ya con lo que hicimos en el primer paso, ya sabemos cómo funciona el edificio, cuáles son sus partes clave, pero ahora es, bueno, ir a ver realmente cómo está, si está bien mantenido, cómo está operado. Y acá se desprende un punto muy importante que es la entrevista con la gente que opera el lugar y con la gente de mantenimiento. ¿Para qué? Para que nos digan cómo funcionan los espacios, cómo son los horarios de ocupación, cómo son los perfiles de consumo de cada espacio. Toda esta información es muy valiosa. Y lo mismo para que nos digan si ellos detectan que hay algún problema puntual o tienen alguna opinión al respecto de cómo se está usando la energía, es muy importante saberlo porque ellos son los que habitan el lugar y lo manejan todos los días. Así Como es, tercera Santi, instancia, por ahí un detalle sí, en cuanto a que siento que este punto de hacer la entrevista con los trabajadores, con la gente que de alguna forma está llevando el proceso productivo o que convive en esa instalación, siento que es uno de los puntos más importantes porque es lo que hace entender el desenvolvimiento de los usuarios, cómo se comportan, cómo manejan los equipos, conocer las rutinas y las acciones, porque la eficiencia energética de este lado también apunta a ellos, a darles el confort, la comodidad y que no se viole esa comodidad del usuario en la instalación, en no afectarlos, porque si tú mejoras un sistema y le empieza a afectar la comodidad del usuario, pues se ve desequilibrado ese conjunto de acciones que pueden sumarse. exactamente. Y bueno, y me das pie a aclarar algo, que es cuando hablamos de eficiencia energética, que uno piensa, bueno, es reducir el consumo, no es reducir el consumo solo por reducir el consumo. Uno nunca puede, como dijo bien Jonathan, tocar los estándares de confort mínimos para que el espacio sea habitable y para que se puedan desenvolver las actividades de la mejor manera. Es decir, uno puede ahorrar apagando la calefacción o apagando las luces. Siempre tiene que buscar la eficiencia, pero manteniendo los estándares unos estándares de confort mínimos y habitables. Eso es muy importante. Con este calor que tenemos hoy en día a nivel nacional, creo que ahorrar energía no es apagar el aire o no sería lo más Exactamente, confortable para todos nosotros. Es ahí donde está la clave en exactamente. no afectar la comodidad y el confort de los usuarios y por comodidad de usuario y por también en las maquinarias, en los equipos que no se vean afectados a lo largo del tiempo. Eso es muy importante en evaluar cada uno de esos detalles técnicos y personales que conviven en la instalación. Tal cual. Esa es la diferencia principal entre ahorro energético y eficiencia energética, porque como decís, ahorro energético yo lo logro muy fácil, apago los aires y ahorro energía, pero eso no es hacer eficiencia. Entonces, bueno, retomando un poco el tercer paso, ahora que ya tenemos muchísima información, conocemos al detalle el edificio, cómo se opera, volvemos un poco y nos zambullimos de lleno en la información e intentamos comprender y analizar en profundidad todos los sistemas del edificio y cómo se comporta como un todo. Y a partir de acá es donde podemos lograr el diagnóstico de la situación actual energética con todas sus aristas de la situación del edificio. Y de acá también se desprenden la generación de las medidas de eficiencia energética particulares para esta industria o para este edificio que le vamos a proponer al cliente. Y como último paso, con toda esta nueva información, bueno, se confecciona un informe donde se vuelca y se le hace la devolución al cliente, donde tenemos una entrevista previo envío del informe para que evacúe las dudas que crea necesarias. Perfecto. Y bueno, y pasando un poquito a lo que es, vamos a hablar un poco más en detalle de la confección de las propuestas, lo que son estas medidas de eficiencia energética. ¿Cómo las dividimos cuando hacemos la auditoría? Lo que buscamos es dividirlas en costo nulo o bajo costo, mediano costo y alto costo de implementación. Para todas las medidas, lo que hacemos es, se calculan los costos de inversión de las medidas, ya sea porque se cambian los equipos o se implementan nuevos sistemas. Calculamos los ahorros energéticos que va a traer estas nuevas medidas a lo largo del año y, por tanto, de ahí podemos desprender los ahorros económicos que van a traer.
y de una forma simple podemos estimar cuánto va a ser el retorno de la inversión o el tiempo de repago. A modo de ejemplo, vamos a nombrar algunas propuestas de costo nulo. Uno puede pensar, bueno, de costo nulo, y por ejemplo, los seteos en los parámetros operativos, bueno, lo que hablábamos recién. Muchas veces los lugares están mal operados o no tienen los estándares de temperatura, de humedad y de ventilación correctos. Entonces, lo que es temperatura, por ejemplo, para buscando la eficiencia energética, en los meses de verano se busca una temperatura de 24 grados, en los meses de invierno alrededor de los 21 grados, siempre más o menos. La humedad relativa siempre tiene que estar entre el 45 y el 55%. Y lo que es, por ejemplo, la ventilación, que es un punto que mucho no se tiene en cuenta, pero que es muy importante. La ventilación lo que hace es la renovación de aire exterior para que nunca los niveles de dióxido de un ambiente sobrepasen lo que es sano para el lugar. Entonces, en muchos lugares pasa que los lugares están sobreventilados, es decir, se trae más aire de afuera de lo que es necesario, pero por una cuestión de que nadie está mirando cómo está funcionando ese sistema. Y hoy queremos tener adentro 24 grados, afuera en 35, 40 grados, no solo es mover el aire para entrarlo, sino que hay que climatizarlo hasta los 24 grados. Eso es un montón de energía. Los ventiladores que mueven el aire consumen muchísima energía. Entonces, algo tan simple como fijarse cómo están ajustados los dampers de ventilación, a ver si están, por ejemplo, hay lugares que no hace falta que estén abiertos por completo. Eso ya tiene un impacto muy grande en el consumo. Luego, bueno, otras medidas de bajo costo, tenemos lo que es automatización de sistemas de iluminación, que un poco voy a contar más en detalle ahora un poco más adelante. Aislación de cañerías, todo lo que es calderas, las salidas de la caldera. Bueno, están bien aisladas las cañerías, algo muy básico, pero ahí se pierde muchísima energía. Bueno, ahora en ese verano hay muchísima carga térmica para los edificios que tienen muchas aberturas y tienen irradiación directa. Entonces, con la generación de sombras, ya sea con cortinas automáticas o manuales o con films polarizados, ya baja mucho la incidencia de la carga térmica directa y es un ahorro directo en aire acondicionado, energético. Y último, bueno, también a modo de ejemplo, ahí, sí. Santi, increíblemente el punto allí es que no es que tienes que instalar una nueva máquina, simplemente el tener en cuenta hasta de forma decorativa una persiana, alguna cortina que ayude a disipar ese calor que ingresa y que sea compensado a la instalación. A veces el implementar una eficiencia no involucra una alta inversión inicialmente, porque podríamos decir, bueno, vamos a cambiarle la envoltura a todo el edificio. No es lógico tampoco. Entonces, hay que buscar esos simples detalles que a veces arrancan con la cultura de las personas, que tengan conciencia en cómo el manejo, de saber controlar por lo simple una persiana, que se controle y que se disipe el calor. Esas actividades creo que a veces suman mucho y que la gente entienda que la eficiencia no siempre aplica una alta inversión inicial de arranque. Hay un proceso de mejora continua que podemos ir continuando y dándole detalle a ir transformando la necesidad localmente. Tal cual como decís, bueno, mucha gente se sorprende cómo con estas primeras medidas de eficiencia que son casi sin costo, con muy baja inversión, ya se logran ahorros significativos. Lo mismo, bueno, dando pie a este último punto que dice las cortinas de aire, muchísimos locales comerciales donde entra y sale gente todo el tiempo, entonces las puertas se dejan abiertas por la cantidad de circulación, y ahí se pierde un montón en climatización. Entonces simplemente una cortina de aire, se calcula cuánto es lo que va a consumir el motor de la cortina de aire, que es mínimo, frente al ahorro que va a generar por aislar el interior del exterior. Así que estas son muy importantes a tener en cuenta. Y bueno, y del otro lado, de mediano costo y alto costo, vamos a nombrar algunas. ¿Por qué se caracterizan? En una primera auditoría lo que hacemos con estas medidas, sobre todo las de alto costo, es identificarlas y en caso, bueno, de que el cliente después quiera, son medidas que requieren mayor ingeniería y mayores análisis financieros también. Son de mayor inversión. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, la instalación de BMS, que son Building Management System, que son sistemas inteligentes centrales que controlan el edificio, que controlan los sistemas del edificio, que son de mediana inversión, están buenísimos. ¿Por qué? Porque nos permite
saber y estar monitoreando todo el tiempo en caso que haya una desviación en el consumo, verificar rápidamente en qué sistema fue y tomar medidas correctivas. Después tenemos lo que es techo frío. Bueno, ahora con lo que son los veranos es tremendo. En edificios de baja altura, por ejemplo, que tienen muchísima superficie en los techos, la radiación solar directa aporta un montón de carga térmica al edificio, que después es muy difícil de evacuar y que consume muchísimo aire acondicionado. Tan simple como unas pinturas o unas membranas reflectantes nos bajan un montón la carga y nos bajan un montón el consumo del aire acondicionado. Después tenemos, bueno, a modo de ejemplo, los variadores de velocidad, lo que hablaba un poco recién. Piensen que en los ventiladores y las bombas, la potencia y la energía es función del cubo de la velocidad. Entonces, una reducción, por ejemplo, del 10% en la velocidad impacta en un ahorro del 27% en lo que es energía, en lo que es consumo de estas máquinas. Entonces, cuando trabajamos a parciales, que pasa muchísimo, es muy inteligente contar con variadores de velocidad, ¿no? Porque tienen un impacto directo en el consumo y el ahorro es muy grande. Y bueno, y para mencionar algunos de alto costo, lo que puede pasar es, por ejemplo, un recambio de equipos de HVAC. Para los que no conocen, son las siglas de Heating, Ventilation y Air Conditioning, que es, bueno, calefacción, ventilación y aire acondicionado, que engloba un poco todo lo que son los sistemas de climatización. Bueno, ya hacer un recambio de un chiller o hacer un recambio de todo un sistema completo requiere un análisis más profundo, un análisis de distintas alternativas y una inversión mayor. Y bueno, y también instalaciones fotovoltaicas, que ponemos muchos desde Dynamic en los techos, que también tienen un doble beneficio porque hacen al techo también como techo frío, es decir, generan electricidad y al mismo tiempo están evitando la radiación directa sobre toda esa superficie. Entonces, en los momentos donde más lo necesitamos, generan electricidad y encima ahorran electricidad al ahorrar en aire acondicionado por carga térmica. Y bueno, si hay alguna pregunta en el chat, me avisan, porque yo acá con la pantalla completa. Pero bueno. Estamos bien, Santi, por ahora no tenemos Dale. inquietudes de los asistentes. Bárbaro. Y bueno, y ahora vamos a verlo un poquito más detallado, cuáles son algunas medidas que implementamos en lo que es automatización de iluminación, que se implementa muchísimo, que como vimos es de baja inversión y que genera ahorros inmediatos. Por ejemplo, en un edificio de oficinas, el simple hecho de automatizar con sensores de movimiento y presencia todos los espacios donde, por ejemplo, no llega la luz natural, reduce un montón las horas en que las luces están prendidas. Piensa en áreas comunes, piensa en los sanitarios, mismo las salas de máquinas, salas de los ascensores, un montón de lugares donde por inercia las luces siempre quedan prendidas y uno no se da cuenta, y con el solo hecho de poner un sensor de movimiento y de presencia, reducimos increíblemente la energía que estamos consumiendo porque se reduce increíblemente el tiempo que está prendida esa luz. Y es lo más lógico. A ver, las luces, lo lógico es prenderlas cuando son necesarias. El resto es desperdiciar energía. Y lo Santi, que implementa... Martín, sí. Te comento, Martín Agostinelli, exactamente, nos consulta simplemente cuando hablaste lo de los ventiladores y el control de su velocidad. Hace la inquietud sobre dentro de un edificio, qué tipo de ventiladores podríamos llegar a controlar esa velocidad. Exactamente entiendo de más o menos en qué tipo de ventiladores dentro de un edificio se pueden controlar y ajustarse ese control de velocidad. Los ventiladores a los que hago alusión ahí son justamente del sistema de climatización. Es decir, más allá de ventiladores que uno pueda tener de techo, particulares en los edificios, a lo que apunta ese ahorro y esa medida de eficiencia energética es a la gran cantidad de aire que se mueve. Ustedes piensan que todos los edificios en su esqueleto mueven aire justamente por ventilación. Por esto que hablaba al principio, hay que renovar el aire todo el tiempo. Entonces, ese aire hay que moverlo, requiere grandes cantidades de energía. Y ahí es donde están los ventiladores. Uno no los ve porque están adentro de los sistemas, pero me refiero a los ventiladores que impulsan el aire para climatización. Esos ventiladores, en general, cuando la climatización funciona a cargas parciales,
no requieren que estén a potencia nominal. Y ahí es donde hay una franja de ahorro muy importante. Sí, es increíblemente el hecho de que siempre en ese conjunto de dónde se consume más energía, estadísticamente se reconoce que está del lado de la climatización y la iluminación, como venías comentando. En la climatización a veces es difícil irse a meter con el aire acondicionado, con cambiarlo, con modificarlo. Y es por eso que una variable como la iluminación, pues te puede ayudar a compensar de a poquito, sumar al ahorro energético y eso que nos estamos ahorrando reinvertir para poder cambiar, por ejemplo, a un mejor sistema de climatización, un mejor revestimiento, y esa es la mejora continua que de alguna forma plantea siempre como estrategia de mejora continua. Así que está de ese lado y bueno, por ahí Martín nos aclaró muy bien el detalle. Bien, 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 perfecto, sí, tal cual. Bueno, y como estaba comentando del sistema de automatización de iluminación, algo que a mí me gusta mucho, Jonathan lo sabe, que es la compensación de iluminación dinámica, que muchas veces se aplica a lo que son los perímetros de los edificios o a todo lugar donde entre luz solar, que la idea, a ver, la idea de la luz natural es aprovecharla al máximo. Entonces, por ejemplo, ustedes imagínense una oficina vidriada en un edificio de oficinas que tiene un sensor de movimiento y presencia para prender y apagar las luces, pero que aparte ese sensor es crepuscular, lo que quiere decir que puede detectar el nivel de luz que está entrando, el nivel de luz natural que está entrando por la ventana. Entonces, ¿cómo funciona? Junto con un sistema de dimerización de luces, lo que uno hace es setear el estándar de iluminación que uno quiere en la oficina. Supongamos 400 lux. Entonces uno quiere siempre que en esa oficina haya 400 lux. ¿Qué pasa? Si estamos al mediodía con la luz natural, o más que al mediodía, en general, durante gran parte del día entra buena luz natural, si esa luz natural nos da los 400 lux que buscamos, nuestra luminaria se mantiene apagada. Ahora, si se nubla o por el simple paso del tiempo horario empieza a bajar el sol y de repente, ahora en vez de 400 lux, nos entran de forma natural 300 lux, ¿qué hace el sistema? Dimeriza la iluminación que tenemos artificial, pero no al 100%, la dimeriza para que compense los 100 lux que nos hacen falta únicamente en ese momento. Entonces es un complemento buenísimo entre lo que es maximizar la luz natural, usar al mínimo la luz artificial. Y ahí hay un punto importante en cuanto al usuario, Santi. El usuario como tal no se da ni cuenta porque se mantiene los lux ambientes que él necesita para operar, para trabajar, para estar en ese ambiente y el dinamismo que existe en esos circuitos, en esa instalación es increíble en cuanto a la compensación de la luz natural y el ahorro energético. Y cuando esa persona se terminó yendo a ese lugar, pues la luz se terminará apagando, porque ahí es donde está la practicidad de un producto, y aquí es donde empieza la clave también de la eficiencia en la instalación eléctrica como tal, porque podríamos decir, comprarnos un Ferrari sería muy eficiente, pero instalarlo, comprarlo y adaptarlo, también eso encarece, genera un costo, y ahí es donde la eficiencia también se ve afectada, porque la eficiencia no es solamente en la reducción del consumo, sino también en la implementación de la solución que estamos haciendo. Y esto que comenta Santi muy claramente con un sensor de presencia es una instalación convencional muy básica que cualquier electricista matriculado puede llevar a cabo. No queda atado 100% a una instalación muy compleja y difícil de implementar y cables nuevos y todas esas cosas que a veces la gente tiene miedo para poder modificar una instalación. Exactamente, yo por ahí cuando lo digo no me doy cuenta porque ya lo conozco el sistema y es cierto que puede sonar complicado, pero bueno, yo ya sé cómo son los productos y demás y bueno, también es una de las razones por la cual nosotros trabajamos tanto con Finder, que es la simpleza de instalación y la simpleza del funcionamiento de los sistemas, pero bueno, eso les va a detallar un poquito Jonathan más adelante. Y lo último que quería remarcar con esto es, imagínense el ahorro energético, de realmente solo dimerizar la luz cuando es necesario. Eso por todas las oficinas, un piso por todos los pisos de un edificio. O sea, eso genera un ahorro inmediato muy grande que enseguida sobrepasa los costos de inversión en los equipos.
Así que, bueno, y también interruptores horarios que usamos mucho y que es un punto clave en cuanto a eficiencia energética. Hay que pensar en las zonas no ocupadas y las horas nocturnas, es decir, las horas no ocupadas también. ¿Qué pasa? Imagínense en un edificio de oficinas, por ejemplo, de 8 de la noche a 7 de la mañana que vuelve a entrar la gente, pueden ser entre 10, 12 horas, que no hay nadie en el edificio y no hace falta ni tener la climatización, ni tener luces, ni nada andando. Lo que es importante hacerse a la idea es que cuando no haga falta, y sobre todo a la noche, hay que apagar por completo el edificio. Nos reduce un montón de consumo, porque si bien a uno le puede parecer algo chiquito que quede algo prendido, porque es de poca potencia, el tema acá es que la energía es potencia por tiempo. Entonces, el tiempo donde no estamos habitando en las nocturnas es mucho, y ahí también se nos puede ir mucha energía. Así y bueno, es. un poco para cerrar con esta frase, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Nos permite volver un poco al principio y a la importancia de realizar una auditoría energética. Lo primero, antes de avanzar hacia cualquier lado, es saber dónde uno está parado, es conocer a fondo cómo es los consumos energéticos de su edificio, y a partir de allí uno puede de a poquito dirigirse a los objetivos que quiera cumplir. Así que bueno, eso es por mi parte. Agradezco, les recuerdo que todo lo que vimos, yo di bastantes ejemplos de edificios de oficinas o comerciales, pero se aplica de igual manera a cualquier tipo de industria. Así que bueno, te dejo el pase, Johnny. Perfecto. Bueno, por ahí nos consultaron también si estas diapositivas, esta información la van a poder recibir por email. Sí, además el comentario de que va a quedar colgada toda esta presentación en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, de ambas empresas, para Dynamic y para Finder Argentina. Así que con el detalle del mundo pueden obtener esta información. Y por ahí Edgardo Domínguez también nos está consultando en el simple hecho de que no se están consiguiendo interruptores horarios cuya alimentación sean 12 volts de corriente continua. Eso es importante porque, bueno, no estamos limitados a la importación de productos y en cuanto al detalle de lo que podemos estar. Así que en el caso de Edgardo Domínguez, de nuestra parte, para Finder Argentina, que es ahora donde me toca a mí hablar un poquito del comentario de lo que vamos a hacer, nuestros productos en sí, todos son alimentados en 220, no tenemos alimentación para los programadores horarios en 12 volts de corriente continua. Sí contamos con fuentes switching, con alimentadores de otro nivel, pero bueno, ese es el resumen de darle el detalle al catálogo. Y que bien por Edgardo, que ese es el objetivo de entender varias marcas. A veces puedes estar manejando una y puede que exista una solución muy aplicable en otra y poderte detallar. Así que invito a Edgardo que cuando empiece a hablar de los programadores horarios, de explicarte un poquitito las funcionalidades que tiene Finder para poder ofrecer. Bien. Santi, si terminamos de compartir tu pantalla sería excelente, así yo puedo compartir la mía y simplemente darle cerrar ahí donde dice compartir, terminar de compartir. Perfecto. Bueno, de mi parte me presento ante todos, acompaño a Finder Argentina como jefe de productos de la línea civil, hoy en día a nivel nacional. Exactamente hoy me encuentro en Córdoba dando asistencia y capacitaciones a nuestros instaladores y distribuidores que de alguna forma nos invitan en el desarrollo de capacitaciones y asistencia técnica. Hoy lo estamos haciendo virtualmente, pero simplemente detallarles que de alguna forma para Finder Argentina también vamos a poder ir localmente y está desplegado a nivel nacional. Bien, les comento y como detalle el hecho de que Finder Argentina es una empresa italiana donde de alguna forma somos fabricantes de equipos de automatización y control a nivel industrial y residencial. Me comentan si están viendo la pantalla completa por allí, Santi. ¿Se logra ver la imagen completa? No estoy viendo el chat. Sí, perfecto. Yo estaba muteado. Sí, perfecto. En mi caso se ve perfecto. Bueno, entonces, de alguna forma, lo que les comentaba con Finder es una empresa que todo se fabrica en Italia y se trae directamente a la Argentina como Finder Argentina. Y aquí es un punto importante porque así como hicimos comentario y lo hizo el que estaba acá en el grupo del chat, en que no estamos ajenos a la limitación de la importación, pero para Finder, tengan muy en cuenta esto claro, que somos una empresa filial directa de fábrica en el país.
¿Qué garantiza esto? La alta rotación en nuestros productos con entregas inmediatas. Es decir, para Finder Argentina nuestros productos son de alta rotación y no trabajamos por pedido, sino trabajamos continuamente en la rotación del mercado de distribución a nivel nacional. Así que todos nuestros distribuidores oficiales hoy en día, como lo es Dynamic Energy, tienen cuenta directa con nosotros y de alguna forma implementan los productos en una entrega inmediata a un corto plazo y también dependiendo de los proyectos que están aplicados. Así que es muy importante que entiendan eso de que es un producto de primera línea y que se encuentra localmente en el mercado con asistencia local y con garantía directa a nivel nacional. Bien, porque eso también suma mucho punto en el desarrollo de la eficiencia energética, porque se evalúa el producto que se instala. Se evalúa mucho el detalle de saber que lo que está instalando dure, perdure en el tiempo y sea de calidad, porque no es eficiente que coloquemos un producto solución y que dentro de 2 meses ya no funcione. Entonces, ¿cuánto estamos gastando? ¿Cuánto estamos reinvirtiendo en esa instalación por mantener esa necesidad de la solución de la eficiencia energética? Así que es un punto que se evalúa mucho en la auditoría, en las evaluaciones técnicas de poder implementar productos que sean de alta calidad para el desarrollo de ese estilo, ¿bien? Para Finder Argentina contamos con una alta gama de productos que van a estar asociados a distintas variables de control, que eso es lo que vamos a empezar a evaluar y que es lo que quiero permitirles explicar un poquitito en detalle, cuáles son las variables de control que interviene Finder para dar soluciones en la eficiencia energética. Ahí estamos viendo el control de nivel de iluminación, control horario, la presencia, el control de temperatura, control de nivel de líquidos y lo más importante que es la medición de la energía. El hecho de la monitorización del consumo es muy relevante en una auditoría, en un desarrollo de eficiencia energética, porque evaluar el consumo de la energía, cuánto nos estamos ahorrando, qué está resultando la solución, cuánto está bajando el consumo. Entonces, todo eso aplica y suma en esas distintas variables, ¿bien? Para Finder como tal, vamos a ir viendo en detalle estas distintas variables del control y qué producto o solución va aplicándose para cada una de esas necesidades que podemos aplicar desde cualquier nivel, industrial, residencial, comercial. Hablemos del nivel de iluminación. Estamos muy acostumbrados a conocer las famosas fotocélulas, controles crepusculares. Un punto que resalto con el detalle de Finder son productos primero que están totalmente dispuestos para estar a la intemperie y con alta durabilidad expuestos al ambiente, salinidad y ambientes corrosivos, que de alguna forma deterioran el producto y lo afectan. Un punto importante que resalto para los crepusculares y los controles de este tipo de gestión es que podemos gestionar ese nivel de lux ambiente. ¿Qué significa esto? Que existen muy hoy día comercialmente las fotocélulas que las conocemos, pero no podemos ajustar esos niveles de lux ambiente precisamente para que encienda. Colocamos una fotocélula convencional a la intemperie y no sabemos cuándo va a activar exactamente. En los fotocontroles o crepusculares para Finder tenemos una simple perillita que se ajusta a la escala de los lux ambientes donde queremos que active. Increíblemente, el hecho de ajustar precisamente a un nivel más oscuro, un poco más tenue, que de alguna forma en lo largo de los días podemos ahorrarnos 1 hora, media hora y hasta 2 horas de la activación de un circuito de manera diaria. Entonces, lo que apunto con esto es que tengan en cuenta que existen crepusculares de nivel más profesional que pueden ajustar de mayor precisión esos niveles de luz ambiente y que hay productos que tienen hasta 2 canales independientes en uno solo para controlar 2 circuitos con un mismo crepuscular. En detalle, existe una alta variedad que van a dar la versatilidad en cuanto a la instalación. Esos mismos crepusculares también están adaptados para tableros, Ariel DIN, donde de alguna forma hoy en día un depósito en alguna empresa, todos esos circuitos de iluminación están atados a un tablero seccional, en un tablero donde de alguna forma se controlan todos esos circuitos manualmente y ahora los queremos gestionar y automatizar por nivel crepuscular. Un producto como estos, Ariel DIN, le va a facilitar muchísimo la vida al instalador, a la empresa para implementar el producto, porque no tiene que modificar el tablero, no hay que romper unas nuevas paredes para pasar un cable, para modificar algo. Todo está resuelto en ese mismo tablero con un producto que de alguna forma está gestionando por nivel de luz ambiente que se active ese circuito.
¿Dónde ocurre esta solución muy claramente? En depósitos, almacenes o empresas de galpones industriales que dejan entrar la luz natural y que vemos que esas campanas de iluminación de alto consumo están encendidas todo el día completamente y no se aprovecha el recurso de la luz natural. Así que pendiente que son soluciones muy simples con producto que se adapta directamente a un tablero. Ahora hablemos de la variable del control del tiempo, el día y el horario, el reconocer cuándo se activa y cuándo se desactivaría ese circuito. Y ahí lo que nos comentaba nuestro compañero en el chat de programadores horarios en el nivel de tensión de 12 volt. Como lo comenté, nuestros equipos están disponibles para trabajar en una tensión directa en 230 volt, como lo requiere el país. Existirían modelos especiales que son a pedido, en ese caso, de lo que podría comentarse a un nivel de tensión distinta, pero comercialmente a nivel nacional lo manejamos en ese nivel de tensión. Lo aclaro muy bien en ese detalle. Para Finder y para todos se entienda, los programadores horarios son simplemente la activación de un circuito en una hora del día, reconociendo cuándo es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día de la semana y activando un circuito. ¿Cuál es la diferencia con Finder y cuál es la diferencia con nuestro producto solución? El hecho de primer dato de que nuestros productos son con baterías extraíbles. Estos equipos, por lo general, cuando la batería se desgasta internamente, se desprograman y tienes que cambiarlo por completo y venir a colocar otro. Cuando hablamos de ese punto de vista del lado de la eficiencia, la batería no es eterna, se ve desgastada y involucraría que un proceso productivo, una instalación eléctrica se vea frenada y que tengamos que reinstalar de nuevo otro producto y que tenemos que gastar más en mano de obra otra vez para poderlo instalar y poderlo volver a programar. ¿Bien? John, te interrumpo con una consulta que hay en el chat. Sí, y de paso, antes, esto que decís de los programadores semanales, que se usan un montón, y los clientes también, a nosotros cuando nos consultan de los programadores horarios, es una consulta muy recurrente, dicen, che, pero yo no mantengo lo mismo todos los días, o sobre todo los fines de semana, que tienen distintas actividades, así que eso es una solución que se usa mucho. Muy, muy buena. Y en el chat, Martín pregunta, ¿cómo se comunica el sensor con el interruptor? Supongo que estará hablando de los crepusculares. De los crepusculares anteriores. En ese caso, el equipo, y ahí lo muestro físicamente para que se vea y se entienda a qué se refería Martín, el hecho en el detalle de esto que está acá. Si ven mi mouse por allí, el equipo es Ariel DIN y tiene sensores externos cableados directamente al equipo que no necesariamente tienen que ir a la intemperie por completo. Pueden estar ahí mismo frente al tablero, a un lado que le entregue un poco de luz natural. Y esa compensación de los lux ambiente podemos regularlos. En resumen, para responder la pregunta, son cableados directamente al equipo con una sección muchísimo menor que un cable de potencia común y corriente y son sensores pequeñitos que lo podemos adaptar bien sea a un cielo raso o bien sea a una pared para poderlo detectar ese nivel de luz ambiente. Así que pendiente por allí en ese dato de que simplemente son cableados con respecto al controlado. ¿Bien? Bueno, en cuanto a lo que veníamos hablando de la programación horaria en los relojes, los equipos que de alguna forma facilitan el control de esos circuitos, como muy bien lo decía Santi, por los días de la semana y saber cuándo no tenemos los circuitos activos. Una empresa arranca a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, ese sería el horario de activación del circuito y no tiene que estar una persona de los trabajadores pendiente de ir a encender la luz y apagar la luz. Empresas en el rango de la climatización, por ejemplo, en los aires acondicionados, se acostumbra mucho el hecho de que llegamos y los encendemos todos y a full con la temperatura muy baja para climatizar rápidamente. Lo más eficiente sería que lo encendamos una hora antes de la jornada laboral y de esa forma la rampa de climatización es más suave, el termostato y el aire acondicionado enciende automáticamente y lo que garantizaría es que esa climatización sea más suave y esa rampa de consumo sea más leve con respecto a que yo llegue y quiero prender todo a full y el compresor que le pasa pues de alguna forma trabaja autoexigido y de alguna forma consume más energía. Así que un simple reloj con el hecho de activar media hora antes y apagarlo media hora después en cuanto a los manejos de trabajo, perfectamente va a estar. Y lógico que hay que tener también el respaldo si alguien aparece por fuera o algo por el estilo, fuera del horario, pues generar un sistema de respaldo
en el control. Así que por ahí ese detalle en cuanto a la funcionalidad. Un punto importante que nuestros relojes también aplican en la función astronómica, y es por eso que ven esa imagen de ahí del Planetario de Buenos Aires como referencia. Simplemente el hecho de que el equipo, nosotros podemos no solamente programar la hora común y corriente, sino también podemos programar la coordenada geográfica de la ubicación donde está el equipo. ¿Qué permitiría eso? El hecho de la activación del circuito, bien sea reconociendo el alba y el ocaso. El hecho de que estamos muy claramente en que hay distintas épocas del año y que a veces en invierno anochece más tarde o anochece antes y en verano anochece más tarde. Ese control de esos circuitos podemos llegarlos a gestionar también por posicionamiento global y simplemente es programarle las coordenadas geográficas donde va a estar instalado. ¿Qué permite también esto? Que le va a dar mucha más facilidad al instalador porque esto puede estar resguardado en un tablero bajo llave y va a encender las luces de noche y las va a apagar de día. Y yo podría, por ejemplo, en el planetario, es un caso de éxito para nosotros, donde las caminerías se han logrado ver y tener la oportunidad de ver este lugar, esta plaza pública. Los artefactos que están en el piso están controlados por un reloj astro que reconoce cuándo se hace de noche, pero después de las 2 de la mañana se desactivan por el ahorro energético, no dejarlo hasta que amanezca de vuelta, ¿ven? Entonces, esto resulta también muy fácil donde no podemos poner un controlador como los que vimos anteriormente, como una fotocélula, un controlador crepuscular. Así que, en detalle, soluciones estándar como estas pueden llegarse a aplicar y lo más importante que hoy en día la tecnología nos permite es poderlos controlar a través del teléfono móvil. Yo podría programarlo vía NFC al equipo y poder tener programaciones establecidas en mi celular para poder activar y programar esos circuitos directamente con aplicaciones que son completamente gratuitas de parte de Finder. Un dato importante en la potencia de los equipos, pueden llegar a soportar hasta 16 amperios resistivos puros, el contacto directo. El hecho de que podría llegar a tener una alta potencia, pero si, por ejemplo, es mucho mayor, pues lo podremos llegar a asociar a una simple bobina de un contactor o un relé auxiliar que nos permita poder controlar cualquier circuito eléctrico. Tampoco hay una limitación en qué puedo encender. Puedo encender una bomba, puedo encender un circuito de iluminación. Cualquier circuito podemos llegar a activar y poder programar para eso. Así que por ahí estaba el videito donde simplemente en una app podemos programar esas distintas funciones del equipo y facilitarnos la vida a la instalación, a la programación y al mantenimiento de la instalación para facilitar el manejo de todo el proceso de lo que esté asociado a este equipo. ¿Bien? Bueno, en la siguiente variable que vamos a hablar es el control del nivel de la iluminación, el hecho de encender y apagar circuitos, de ajustar esos niveles de intensidad. Muy claramente lo dijo Santi en la dimerización, en el control de circuitos. Finder es desarrolladora de telerruptores. Los que no aplican telerruptores simplemente son equipos con una bobina que trabajan a pulso y podemos activar circuitos de manera mucho más simple en la instalación eléctrica. Evitar esas llaves combinadas con más cables, con mayor instalación, nos van a garantizar esa implementación. Existen telerruptores a tensión segura en el hecho de que un usuario, bien sea por riesgo eléctrico, choque eléctrico, la humedad que existe en el ambiente, imaginemos que estamos trabajando en una fábrica donde existe mucha agua y los operadores tienen que activar circuitos y controles, de alguna forma le damos el control a tensión segura al usuario y de alguna forma ese contacto que abre y que cierra está asociado a un simple relé de potencia. Ese es el equipo que vemos por acá, el 1301. Los escucho. Sí. Te interrumpo nuevamente con una consulta antes de que sigas acá, Edgardo. Pregunta cómo logra que la hora se mantenga exacta en un interruptor horario. ¿Cómo se va a mantener exacta? El hecho de primero, a través del celular, podemos transmitir esa información directamente al equipo y programar el horario que va a estar asociado al lugar. Una de las cosas que pide la programación es la ubicación. Vieron que en Argentina para nosotros es GMT-3. El hecho de la ubicación geográfica, nosotros decimos dónde estamos y ya le estamos estableciendo el horario. Para los que son los astronómicos, sirve mucho cuando nosotros necesitamos ese corrimiento
de que cuando es verano, cuando es invierno, para eso sirve un reloj astronómico, para no tener que irle a cambiar la hora, porque ahora yo lo tenía programado a las 8 de la noche y ahora no quiero que sea a las 8 de la noche porque es muy claro todavía, quiero que sea más tarde. Bueno, un astronómico se va corrigiendo automáticamente y eso pues permite que por el posicionamiento global te dé esa versatilidad del corrimiento exacto. Antes teníamos que cuando cambios de horas de invierno a verano había que ir a modificar los relojes. En este caso los astronómicos son corrigimiento automático y en los relojes comunes sí tendrían que volver a modificar en la hora de activación, pero la hora se mantiene continua en cuanto al equipo en el momento que tú lo programas y le ajustas el horario. Un detalle importante que pasa mucho en los relojes cuando se desconfigura la hora es porque la batería interna pierde tensión. Y si yo pierdo la batería interna como respaldo y pierdo energía, el reloj se desprograma. Es por eso el propósito tan importante de una batería interna dentro del equipo para no perder el horario, la hora programada que tiene. Entonces, en el caso de los relojes comunes, cuando esa batería está descargada, lógico que se tiende a desprogramar porque cuando vuelve la energía ya la hora pasó, a bien sea un microcorte o algo que pasó por el estilo. En el caso de Finder, al permitirle que esa batería sea extraíble, tú vas a garantizar que nunca se desprograme y que nunca se le pierda el horario al equipo. Así que pendiente por ahí aclarar esa inquietud que a veces surge mucho en los instaladores. Lo que resumo con los telerruptores es que dan simplicidad a la instalación y que existen telerruptores hoy en día hasta inalámbricos que podemos conectar vía Bluetooth, vía inalámbrica y hasta escalable al Wi-Fi, donde de alguna forma ya no tenemos que pasar un cable para conectar un circuito. Podemos conectar inalámbricamente distintas instalaciones a través de telerruptores inalámbricos Bluetooth y escalables a Wi-Fi. Así que los que estén interesados con ese detalle, pues existe mucho mayor tutoriales e ideas de cada uno de estos productos que podemos dar solución. Bien, en cuanto a los automáticos de escalera, muy bien lo reconocemos el hecho de los temporizadores porque simplemente presionamos y tenemos mayor tiempo en la activación del circuito. Lo que remarco con Finder que son automáticos de escalera con preaviso al apagado y con mantenimiento. Lo pongo en un ejemplo muy claro, el simple hecho de que yo en un pasillo la luz está encendida, yo vengo al pasillo, presiono en el palier, la luz se enciende y dura un cierto tiempo encendida. Pero ¿qué le pasa a la persona de mantenimiento, de limpieza, cuando tiene que venir a limpiar el pasillo y es muy extenso? Esa persona tiene que ir y venir apretando ese botón. He visto muchas que le ponen hasta cinta plástica para mantenerlo energizado. Los automáticos de escalera de Finder prestan la funcionalidad con el detalle de que si yo mantengo presionado el botón por más de 5 segundos, el sistema se pone en automático ya para mantenimiento y es que queda en una hora fija completamente cerrado para poder yo hacer el operatoria de mantenimiento, limpieza, lo que esté haciendo. Eso sirve increíblemente mucho en depósitos, donde de alguna forma la gente no puede ir a colocar un sensor de presencia, de movimiento, sino tiene una tecla, es una solución barata, económica, para no dejar las luces encendidas. Fui, busqué una mercadería, apreté el botón y salí. ¿Bien? Y si yo ahora voy a limpiar o voy a hacer auditoría o voy a hacer un relevamiento, de alguna forma mantengo presionado ese mismo botón y el circuito se mantiene encendido por una hora completa y hasta te avisa cuando ya se va acabando el tiempo porque hace un destello y te permitirá irlo a mover. Y si ya cumpliste antes de ese tiempo, simplemente vienes y presionas de vuelta al equipo. Soluciones simples, directas, que nos permiten el ahorro de la eficiencia en cualquier instalación. En cuanto al control de la intensidad de iluminación, tenemos los dimmer. Para Finder tenemos una alta gama de dimmer que van según el protocolo de dimerización de las lámparas. Hoy en día los artefactos de iluminación cuentan con muchos drivers, muchos protocolos que cada fabricante desarrolla su propio protocolo, lo implementa y nosotros como instaladores, como desarrolladores de un proyecto, tenemos que definir el controlador de ese artefacto. Entonces, una cosa es el driver y otra cosa es el dimmer, que de alguna forma ajuste y lo controle. Es ahí donde nacen protocolos como 010, 110, TRIAC, DALI, el KNX. De alguna forma son protocolos que los artefactos manejan para poder controlarse. En resumen, Finder cuenta con una alta gama de dimmer,
adaptables a estos artefactos de iluminación para poderles no solamente prenderlos y apagarlos, sino también ajustar el brillo y su intensidad de iluminación con el propósito del ahorro de energía. Acá les presento a nuestro principal producto que es pionero en el mercado para el desarrollo de la eficiencia energética, que son los sensores de presencia y de movimiento. Santi muy bien lo marcó al principio en el hecho de que son equipos que te van a permitir que la luz esté encendida cuando de verdad se necesite y se ajuste. Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta y muy claro. Los sensores se seleccionan según el ambiente donde se instalan. A veces vemos muy claramente que una persona se sentó en algún lugar y la luz se apaga y la persona tiene que estar moviendo las manos para que lo pueda ver el sensor. ¿Qué pasa? A veces no es que el sensor sea malo, sino que no está adecuadamente instalado en el lugar que corresponde. No es igual un sensor que va en el pasillo a un sensor que va en una oficina, al sensor que va en un baño. Existen distintos sensores adecuados a distintos ambientes y eso ténganlo muy claramente para el desarrollo de una instalación y mucho más cuando se busca que la eficiencia sea lo primordial. Para Finder tenemos una alta gama de sensores que pueden ir en pared, en intemperie y en pasillos, que es aquí donde con este video les marcamos lo visual de que es fundamental en ambientes de trabajo, de espacios abiertos muy grandes. Ese modelo de sensor que ven tiene la capacidad para poder trabajar en 30 metros de largo por 4 metros de ancho. Es decir, donde yo tengo que instalar 3 sensores básicos convencionales, yo con uno solo ya estoy permitiendo el control de un pasillo de 30 metros de largo. Eso es eficiente porque estamos gastando menos bocas de iluminación, menos instalación, menos cable y mano de obra, que es lo importante a implementar un sensor de presencia y de movimiento. Estos equipos son muy fáciles de implementar en cualquier instalación porque trae todos sus accesorios y el lugar más importante donde se instala son en las cocheras, palieres, en esas zonas de tránsito donde los autos están estacionados en el subsuelo y que la luz está encendida todo el día. De alguna forma, con un sensor como esto que nos permita toda la circulación cubierta, pues nos va a facilitar el control simple de toda la instalación. Para todos los sensores de Finder, ahí te escucho. Sí, no, que ahí que hablabas de los accesorios, me hiciste acordar, los accesorios de los sensores que tiene Finder, que nosotros usamos mucho, que no sé si ahora lo ibas a comentar, pero también del recorte de la zonificación, que eso funciona un montón para superponer zonas, que pasa mucho en espacios abiertos de oficina, donde nosotros usamos por presencia, mucha gente que se queda ya con el movimiento de estar tipeando en la computadora, ya eso queda activado, pero que es importante lo de las luces de cortesía y que no se superpongan las áreas. Eso está. Así es. Simplemente ya nos permite, como el área está totalmente definida, yo puedo proyectar, saber cuántos sensores necesito. Con un simple planito yo puedo saber cuánto es el área de cobertura en ese lugar y poderme facilitar la instalación. Ahí vemos los accesorios de montaje porque trae todos los accesorios adaptados a la instalación que enfrente el proyecto. Puede ser losa, puede ser un durlo, puede ser una bandeja, puede ser directamente instalado a una pared. El equipo se adapta a cualquier espacio. Imaginemos un edificio donde tenemos 80 sensores a instalar y las superficies cambian en la instalación. Eso es engorroso para el instalador, para la instalación directamente. Un punto importante también es la activación de los sistemas de push-in. Eso garantiza un contacto firme del cable que no genere un punto caliente y que no genere una falla al equipo y que a la larga pues, pueda generar un mayor inconveniente, cortocircuitos, un incendio. Eso garantiza el contacto directo al equipo y lo más importante es que si como vemos allí, el equipo cuenta con simples perillas, que es donde ajustamos el tiempo de retardo al apagado, la sensibilidad con lo que nos ve y el nivel de luz ambiente que queremos trabajar. Santi les había explicado el hecho de que si hay luz natural, pues no tiene que encender la luz. Si se oscureció, pues y está pasando ese umbral, ahí sí va a encender si nosotros estamos adentro de la instalación. Y entiendan que es simplemente un sensor que tiene las distintas funciones que le permite al usuario mejorar ese control en la eficiencia y que no es que es una programación en una computadora con una persona especial. Simplemente es una perillita que ajusta ese nivel de la variable que estamos controlando a la necesidad del control. Bien.
Hablamos muy bien claro en la temperatura. Eso que vemos allí en esa imagen es crucial en los edificios, desde arriba, todas esas máquinas que de alguna forma tienen el consumo de la climatización de la instalación. Y para eso tienen que existir sensores de temperatura en cada uno de esos ambientes para poderlos controlar. Para el caso de Finder tenemos termostatos y cronotermostatos. Muchos no conocen la diferencia entre un termostato y un cronotermostato. Simplemente es el tiempo y la programación que se programan ellos. Un termostato, tú pones una temperatura y eso lo va a repetir todos los días por igual. Un cronotermostato lo que hace es diferenciar la temperatura por horas del día y por los días de la semana. El lunes estará activo la temperatura en 24 grados desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y ya después se apagará o cambiará su temperatura. Eso permite que la climatización sea mucho más eficiente, la compensación de la temperatura con respecto a los compresores, con respecto a las válvulas de circulación de aire, de los ductos. Eso permite mucho esa facilidad. Así que un sensor de temperatura como estos ambientes está facilitando mucho al control de la temperatura, al consumo energético que de alguna forma toda esa climatización puede llegar a generar. En nuestro caso están desde los básicos hasta sistemas Wi-Fi que nos permiten remotamente poder activar y desactivar esa temperatura, calderas, losas radiantes, calefacción. Todo eso también lo podemos hacer en cualquier nivel. Bien. Otro punto importante a reconocer son el control de nivel de líquidos, que esto pasa mucho a nivel industrial y a nivel residencial, en edificios, comercios y empresas. Para Finder tenemos una gama de productos que están asociadas al control de líquidos como simples boyas, pero que están dispuestas de acuerdo al tipo de agua o producto que se encuentran controlando. Existen boyas para aguas blancas, aguas residuales, aguas con alta salinidad, para aguas para controladores de boyas para controles alimenticios, productos como leche o lácteos, o vino, o de alguna forma productos que pueden de alguna forma estar contenidos en un tanque. Existen boyas especiales para cada uno de estos productos que van a poder estar asociados. Así que hay una alta gama que nos permite ser eficiente en ese control. Lo pongo muy claro a nivel residencial. Los edificios comerciales, residenciales, se ven afectado mucho el control de líquidos en esos tanques de agua potable, donde de alguna forma está la boya, que todos los días está activo, pero no dura en el tiempo. Es muy importante seleccionar un producto que sea de alta calidad, que perdure, y para eso Finder pues cuenta con productos que certifican su alta durabilidad y que puede pasar más de 3, 4 años y el producto no se ve afectado con respecto a otro que puede verse afectado por meses. Es ahí donde empieza la evaluación de un producto de calidad y eficiente a lo largo del tiempo y bueno, empresas industriales confían con nuestra marca para eso. Y la última variable que veíamos era la medición de energía. Para Finder es muy importante esta variable porque contamos medidores de energía monofásicos y trifásicos con consumo de corriente de 45 y hasta 80 amperios por fase de manera directa. Nuestros equipos son multidireccionales, es decir, pueden llegar a poder medir lo consumido, pero también lo entregado. Son bidireccionales en sistemas fotovoltaicos, en sistemas de respaldo de energía, saber cuánto entrega y cuánto consume ese circuito también es poderlo monitorear directamente. Todos nuestros equipos pueden medir las distintas variables de ese famoso triángulo de potencia, el factor de potencia, la corriente instantánea, voltaje, kilowatt activos, reactivos, aparentes, todos esos valores acumulados y instantáneos los puedes llevar en un registro muy fácilmente de poder llegar a asociar. Y el de mayor detalle es que también cuentan con sistemas, con pantallas directamente para mostrarte el valor, pero también con sistemas de protocolos de comunicación para enviar esa información bidireccional a una base de datos, a un software o a otro sistema aguas arriba que permita esa gestión continua de la instalación. Bien, son certificados por MIDE en Europa directamente y cuentan hasta una medición de doble tarifa que acá en la Argentina no es muy aplicado, pero permiten esa supervisión remota y garantizar en distintos horarios la tarifa horaria que van a poder hacer. Importante, esto no reemplaza el medidor de la prestadora de energía.
Esto está asociado para poder monitorear líneas de producción, para monitorear tableros, para monitorear un respaldo de una instalación. Bien, muy importante ese punto de vista. Bueno, entonces simplemente con Finder lo que vamos a tener son soluciones integradas y soluciones que de alguna forma pueden estar asociadas. Todos esos productos que vimos fueron soluciones independientes, pero también vamos a poder tener soluciones que de alguna forma podemos llegar desde, como lo vimos, crepusculares, programas horarios, telerruptores, sensores, termostatos, control de líquidos y medidores de energía, que están desde el lado de la domótica, como instalaciones residenciales, comerciales, y hasta la inmótica, en el control de edificios, gestión de centros comerciales, empresas y universidades de alto rubro, ¿bien? Para eso, en la parte de la domótica, hay una línea de productos asociados como la domótica de Yesli, que es el mismo producto de Finder, pero con una marca referencial como esta, que simplemente la gestión remota, inalámbrica, vía Wi-Fi, con asistentes virtuales, para el control por comando por voz, con la activación de un celular, como hoy en día lo pide una instalación convencional. Entiendan que esto se aplica mucho hoy en día en oficinas, en comercios, donde ahora todo es de vidrio, todo es de cristal y no tenemos la manera de pasar un cable. Y de alguna forma podemos hacer un automatismo en una oficina para colocar un sensor, pero también poder controlar las luces manualmente con un simple pulsador inalámbrico vía Bluetooth sin romper una pared, sin modificar nada, ¿bien? Y para Finder, en el caso de lo que es la inmótica, contamos con sistemas KNX que de alguna forma permiten la aplicabilidad y la gestión de una instalación, ¿bien? Por último, quiero simplemente marcarles un caso de ejemplo porque a veces la gente pregunta mucho el hecho de cuánto me ahorro implementando un sensor de movimiento y de presencia. Esto fue un caso de éxito para nosotros de estudio con la universidad, la UTN en Buenos Aires, exactamente en la Facultad de Medrano, donde simplemente se instalaron telerruptores y sensores de movimiento y presencia en las aulas de clase. Vemos muy claramente que la necesidad allí es que las luces se dejaban encendidas, también la ventilación, los ventiladores. Y el automatismo permitió que cuando no exista la presencia de las personas allí en el recinto, simplemente las luces se apaguen automáticamente. Y eso, increíblemente, en nuestro estudio hizo un círculo de mejora continua en el estudio de la planificación, de esto que explicó Santi al principio, de la gestión, de la evaluación técnica, de cómo hacerlo y hacerlo. Bueno, simplemente lo que implementamos fue una evaluación en 2 tableros seccionales, se midió el consumo energético en esos tableros para saber cómo estaba la instalación y cómo de alguna forma, después de instalar los sensores, cómo logramos ir viendo cómo el consumo energético empezó a bajar, porque se logró notar que las salas de aulas de clase pues estaban desocupadas y de alguna forma se estaban desactivando los circuitos antes. Ahí lo que vemos simplemente es cuándo comenzó la instalación y cuándo estuvo la instalación completa. Esto fue un estudio para el 2018 y 2019 en nuestra referencia. Y simplemente lo que hicimos fue medir la energía antes, instalamos y la medimos después. Y eso nos dio un gran resultado en esa comprobación del círculo de Deming de la mejora continua, en el comprobar y demostrar cómo nos ahorramos energía. Aquí podemos ver cómo el consumo energético simplemente empezó a bajar en los distintos meses del año. Y logramos ver un incremento, por ejemplo, entre noviembre y febrero, ahí donde llamamos el principio de año. ¿Por qué? Y es lógico, la universidad no se comporta igual a fin de año que a principio de año. Están comenzando las clases, está modificándose todo en la instalación, estamos mucho más personas transitando. Pero se logró una meseta mucho más por debajo del consumo general. Dense cuenta que arrancamos con 9.000 kWh y terminamos con 6.609, con simplemente poner un sensor de presencia y movimiento. En el sector B, pues tendió muchísimo más a la baja porque era una ala que se ocupaba mucho menos tiempo. Y aquí lo que les resumo simplemente que el ahorro promedio en la implementación de sensores puede estar entre un 30 y un 40% del ahorro de la iluminación, que en este caso era lo que estábamos nosotros controlando de la mano también con la ventilación, con los ventiladores y todo eso que estaba en ese lugar. Un sensor puede asociarse para cualquier sistema de control, no solamente para iluminación, para climatización, para distintas variables, y es ahí donde de alguna forma se empieza a generar esa acción continua del ahorro energético y de reinvertir para poder asociar.
Y ahí la universidad, con ese ahorro energético, la universidad tuvo la posibilidad de hacer un costo de comprar productos, de implementar con lo que se ahorraron para una nueva fase, e increíblemente esto lo estamos replicando en todas las facultades de la universidad y sirvió como un caso de ejemplo para seguir y para desarrollar. Bien, por mi parte, esa es la referencia que queríamos hacerles llegar, que estamos en total disposición de parte de Dynamic, de parte de Finder, de poderlos asesorar técnicamente en cualquier detalle de lo que puede llegar a surgir inquietudes en cuanto a la implementación de productos y soluciones de eficiencia energética que muy bien Dynamic Energy la sabe estudiar y la sabe poder llegar a aplicar. Bien. Bueno, agradecemos a todos que hayan asistido. Les dejamos en el chat el archivo, que es un manual de soluciones para eficiencia energética, que les dejamos el link, que también nos estaban preguntando dónde pueden ver información sobre los componentes con Wi-Fi. Así que tienen el sitio web de Finder Argentina o nos pueden buscar en las redes sociales también como Finder Argentina, en el canal de YouTube. Nos van a encontrar. Nicole también ahora nos va a mencionar sus medios de contacto. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. A nosotros nos pueden encontrar en nuestra web, que es dynamicenergy.com.ar. Pueden contactarnos también al mail que dejamos en el chat, que es info@dynamicenergy.com.ar, y también en redes sociales como Dynamic Energy Argentina. Y también en el sitio de YouTube van a encontrar la presentación de hoy, van a encontrar este webinar grabado por si quieren volver a verlo, quedaron con alguna consulta, y desde ya estamos a disposición para cualquier duda que tengan. Bueno, gracias Jonathan, gracias Santiago. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria, convocatoria, una gran audiencia, súper agradecido de compartir con ustedes. Estamos en totalmente disposición para cualquier inquietud técnica y comercial de parte de Dynamic como nuestro distribuidor oficial para que puedan obtener nuestros productos, implementarlos y mejorar la eficiencia energética de una instalación, que es lo que hoy en día queríamos mostrar. Tal cual, Bien. Estamos a disposición. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias y saludos a todos. Gracias a todos por el país, por haberse conectado hoy. Súper agradecido de la convocatoria. Chao, chao y saludos, y estén pendientes de nuestras redes, que se vienen con muchas más noticias por allí. Chao, chao. Gracias.